Jusber, ¿estás en línea? Bueno, hay muchos que no están pudiendo escuchar, que está con mucha interferencia la señal. Me imagino que es porque la mayoría están en Shinaota, ¿no? Bien, señores, concluyamos entonces, por favor, el análisis de las tendencias e indicadores, ya para ir concluyendo. No sé si hay alguna consulta respecto a los indicadores de liquidez, por favor, me gustaría que me digan. ¿No hay ninguna duda, señores? Bien, continuemos entonces. Ahora veamos lo que son los indicadores de eficiencia y rotación. ¿Qué es eficiencia, señores? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es eficiencia, Ismael? Ismael, ¿me escucha? Bien, José Gutiérrez, ¿qué es eficiencia? Buenos días, Lisen, soy Dania. Bueno, yo entiendo por eficiente, por ejemplo, algo que nos podría, ah, ¿puedo comparar con un ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, en las estadísticas, confiamos en la materia de estadística porque nos ayuda a realizar datos, a poder, ¿cómo se dice? Interpretar datos eficientes. Ay, no entiendo mucho. Algo. Está más o menos tu ejemplo, pero en realidad, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cumplir con ciertos objetivos con el menor uso de recursos, ya sean económicos o humanos, ¿no? O sea, si por ejemplo yo tengo que hacer un trabajo en 8 horas, lo cumplo en las 8 horas, soy eficaz, pero me vuelvo eficaz y eficiente cuando lo cumplo en 6 horas, ¿no? Entonces es más o menos un concepto de lo que es ser eficiente. Cuando hablamos de indicadores de eficiencia y rotación, justamente hablamos de cómo es que la empresa funciona, ¿sí?, de manera eficiente. Entonces, para ello tenemos que verificar con estos indicadores si es o no eficiente. Y la rotación principalmente se utiliza para medir las veces que se van generando, las veces de movimientos que se van generando en rubros específicos, ¿no? Como las cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar. Entonces acá debemos comprender de esa forma justamente estos indicadores. Vamos a empezar con la rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula son ventas facturadas entre cuentas por cobrar. Este indicador me dice cuántas veces giran o rotan las cuentas por cobrar dentro de la empresa, ¿no? Por eso es que la relación que existe para esta fórmula son las ventas facturadas entre las cuentas por cobrar. Entonces, yo haciendo este ejercicio, sé que son 12 veces que se rota en las cuentas por cobrar. O sea que durante el año
se va generando una rotación de 12 veces, ¿no? En días, ¿cómo se puede explicar esto? ¿No? Porque yo ya sé que son 12 veces. Ahora, para convertir esto en días, lo único que hago es dividir los 360 días entre el número de veces de rotación de cuentas por cobrar. Pues obviamente esto es un promedio, esto es un indicador de repente muy relativo, ¿sí? O subjetivo también, porque yo no puedo afirmar que cada 30 días se vayan rotando las cuentas por cobrar. O sea, no puedo afirmar eso. Puede haber cuentas por cobrar que roten 35, 25 días, 40 días, ¿no? Pero sé que en su totalidad giran al menos 12 veces. Entonces, este es un promedio de días que obtenemos a través de esta fórmula, ¿no? 360 días entre la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo importante de estos dos primeros indicadores? ¿Sí? Y vamos a ver cómo se relaciona con la rotación de cuentas por pagar o proveedores. Acá lo que me interesa es saber cada cuánto realizo la gestión de cobro. Cada cuánto hay un ingreso de efectivo a mi tesorería, a mi caja. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, yo estoy verificando de que yo hago mi gestión de cobro cada mes, ¿no? Cada mes estoy gestionando cobros para que pueda generar liquidez. ¿Está bien? Ahora, eso es lo que me interesa de este indicador. Establecer cuántas veces y cada qué tiempo se realiza una gestión de cobro. Pero este indicador suelto solamente me dice eso. Pero ahora si yo lo comparo con este tercer indicador, que son la rotación de cuentas por pagar y los días de rotación de cuentas por pagar, fíjense, el análisis se hace mucho más integral. Resulta que yo les pago a mis proveedores 7 veces al año y que en promedio eso sucede cada 51 días. O sea, cada 51 días yo tengo que cumplir con el pago a mis proveedores. ¿Sí? Ahora, si yo relaciono ese resultado con este resultado, ¿qué opinan? Cobro pago cada 51 días, 7 veces al año, y cobro 12 veces al año y cada 30 días. ¿Qué les dice eso? A ver. Serían los plazos, ¿no dice? ¿Perdón? Otra vez, por favor, ¿no se escucha bien? Les pregunto, ¿estará bien que yo cobre en 30 días y luego pague en 51 días? O sea, cobro a mis clientes y pago a mis proveedores en 51 días. Lisa, yo creo que el pago anticipado a los proveedores confirma tu rentabilidad, ¿no? Tu liquidez, si pagas más antes y si cobras con puntualidad, ¿no? Te daría una confianza con tu proveedor y te daría prioridades sobre tu proveedor, ¿no? Sería su prioridad porque eres una persona, o sea, una empresa que con liquidez y no va a fallar en el cancelación. Ya, está bien lo que me dices, Nelcy, pero si tú comparas el hecho de que tú estás cobrando cada 30 días a tu cliente y resulta que cada 51 días le pagas a tu proveedor, ¿esa relación es buena para la salud financiera de la empresa? ¿Para la liquidez de la empresa? A ver, imagínate, haz el supuesto. El Sí, día Lisa, es 30, bueno. ¿por qué? ¿Por qué es bueno?
porque vas a tener tiempo para cobrar a tu cliente Es, para posterior pagar al es proveedor. súper, muy bien, Anil. Eso es lo que tienen que interpretar. ¿Sí? Súper, eso está súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Porque justamente la empresa va a tener el tiempo suficiente para poder primero cobrar a su cliente, ¿sí? Y con esos cobros poder efectuar el pago a sus proveedores. Entonces, ese tema está resuelto. ¿Por qué? Porque los días de pago son mayores a los días de cobro, ¿sí? Y por el contrario, las veces que yo cobro son mayores a las veces que yo pago. Y eso está bien dentro de una empresa, porque te da ese tiempo para poder cumplir con tus obligaciones y para poder exigir el pago a tus clientes, ¿no? Y es por eso que les decía, estos dos indicadores por separados no te dicen mucho, pero si ya analizas de forma conjunta y dices, ah, ya, cobro en 30 días, pago en 51, pues soy feliz porque sé que voy a poder cobrar para poder luego asumir mis obligaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta esta parte, señores? ¿Se entiende la relación? Sí, Lice. Eso es lo importante de esta interpretación, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo tienen que nuevamente llevar a la práctica cuando analicen cualquier estado financiero. Ahora, la rotación de inventarios, de acá sí también es algo muy, muy, muy interesante, ¿sí? Y acá obviamente ya no hay un punto de relación, pero aquí sí me da un dato bastante importante. ¿Cuántas veces gira mi inventario durante el año? ¿Sí? En este caso son 6 veces al año y rota cada 58 días. ¿Para qué me sirve este dato? Si sé que ya estoy llegando al día 58, yo debo ser prudente, ¿no? Y decir, ah, ya, en el día 45 ya me voy a volver a estocar de inventario para poder volver a mi ciclo de ventas, mi ciclo de comercialización. Entonces, este es un dato importante porque yo sé que durante el lapso de 58 días, yo voy a disponer de inventario, pero tengo que prever en ese tiempo volver a estocarme para la siguiente venta o comercialización de la mercadería, ¿no? Entonces, interesante este dato. A mí me da esos elementos como para decir un ratito, a ver, si mi inventario rota cada 58 días, cada 40 días yo tendría que estar viendo de comprar mercadería, volver a estocar. O sea, te da estos elementos y te permiten tomar este tipo de decisiones. ¿Está bien? ¿Se comprende esta parte, señores? Bien, espero que sí. Espero que sí se entienda, señores. A ver, continuamos. Ya hemos visto los tres primeros, vayámonos al último, rotación de activos. Acá es algo bien interesante este indicador porque nos permite ver cuánto de rendimiento, cuánto de eficientes son mis activos en relación a mis ventas. Entonces acá, mientras más elevado sea el resultado, es mucho mejor para la empresa. ¿Sí? En este caso, si ustedes hacen una lectura de este indicador, ¿qué podríamos decir? Si supera el 1.54%.
esto siempre tiene que ser mayor a 1. O sea, no, si una empresa es saludable en sus operaciones, este indicador tiene que pasar el 1. ¿Sí? Porque al pasar el 1 sé que mis activos están operando bien, ¿sí? Y que están generando esas ventas, ¿no? Al mismo nivel. Cuando supera 1, quiere decir que somos mucho más eficientes, ¿sí? Y que esto me permite, pues, entender de que los activos están bien invertidos en las operaciones de la empresa. Entonces, este es un indicador relevante para la administración financiera, ¿sí? Porque este indicador me va a decir, ya, estás administrando bien tus activos, ¿sí? Porque se nota que estos superan las ventas que estás realizando en una gestión. Entonces, está muy bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa si este indicador fuese, no sé, 0.90? Aquí está mal, ¿no? Porque tus activos, no justificas la inversión en tus activos. No llegas a cubrir ni siquiera la totalidad de tus activos con las ventas de una gestión. Entonces, no eres eficiente. No eres eficiente. ¿Ya? Entonces, este es un indicador principalmente para el área de dirección o administración financiera y que permite justamente este tipo de análisis. ¿Está bien? Consultas, dudas respecto a este segundo grupo de indicadores de eficiencia y de rotación. Adelante, señores. Señores, ¿se comprende? Sean sinceros, por favor, si no tenemos que volver a repasar. Ojo que su tarea No, es de esto. Lice. Está bien, Lice. Muy bien, ¿los demás qué dicen? Bien. Como dice el dicho, los que callan otorgan, ¿no ve? Ya. Ahora veamos los indicadores de deuda o apalancamiento. Acá es bien facilito, ¿sí? Acá es bien sencillo, los dos primeros. Entender los dos primeros. A ver, grado de dependencia financiera. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto yo dependo de financiamiento externo? De mis proveedores, de mis préstamos con el banco, ¿sí? De los pagos pendientes de otras obligaciones como las fiscales, las sociales. Eso es lo que te indica este indicador. Grado de dependencia financiera. ¿Cuánto dependes de terceros, de capital externo? Ya, 30% o 0.30. Este indicador me dice que el capital externo que proviene de terceras personas a través de deudas, a través de préstamos o a través de obligaciones, representan un 30% en relación a la totalidad del activo. ¿Sí? Esto es bueno en cierta medida. O sea, de acá les voy a hablar un poco de riesgo, ¿no? A ver, ¿qué opinan? A ver, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Dania, ¿me escuchas? Sí, sí, Licen, le escucho. Muy bien, Dania. Dania, tú necesitas dinero. Vamos a hacer un supuesto. Ya tú necesitas dinero, yo te voy a prestar, ¿sí? Porque no puedes sacar del banco, no tienes papeles, o sea, es más complicado. Yo vengo y te digo, mira, Dania, te presto plata. ¿Cuánto necesitas? $10,000. Ya, te presto $10,000, pero me pagas el 30% anual.
No necesito garantías, Dania. Simplemente de que me pagues mensualmente ese 30%. Y después hasta que me termines de pagar. Tú necesitas la plata, Dania. Tú vas a aceptar. ¿Sí? Y yo obviamente estoy de alguna forma optimizando el uso de mis recursos monetarios. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si resulta que te vas del país, resulta que aparece una oportunidad de trabajo? Yo nunca te he pedido garantías, no te he pedido papeles, nada. Simplemente ves la oportunidad de mejorar tu situación y te vas. ¿Cuál es el riesgo para mí? O sea, no te digo que te vas a escapar, pero de alguna forma vas a eludir tu obligación conmigo. ¿Cuál es el riesgo, señores? Que yo pierda el dinero, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no he garantizado ese préstamo? Yo no le he dicho a Dania, Dania, mira, dame papeles de tu casa o proporcionarme una fotocopia de los papeles de tu auto, ¿no? No, ha sido así, un trato sin un contrato, nada, nada de eso. Sola palabra sería. Exacto, a sola palabra, sí, verbal. Con este ejemplo, ¿a qué quiero llegar? A que cuando la rentabilidad, porque un 30% es súper interesante, ¿no? Un 30% anual, súper bien, ¿no? Con esto quiero llegar a que cuando existe un riesgo, porque yo no he medido ese riesgo, simplemente he visto la oportunidad, he dicho, a ver, Dania necesita plata, yo tengo la plata y le voy a cobrar un buen interés, ¿sí? Cuando pasa este tipo de situaciones y no medimos los riesgos, pero sí podemos obtener más rentabilidad, bien, ¿no ve? Entonces, en este caso, yo salgo perdiendo por querer ganar más. Y eso es muchas veces lo que representa el riesgo en una empresa, ¿sí? A mayor riesgo, ¿sí? Puedo ganar más, pero en algún momento puede pasar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué va a pasar si Dania va al banco, hace todos los trámites, pone los papeles, ¿no ve? El banco le va a cobrar, no sé, un 12% anual, menos de la mitad de lo que yo le estaba cobrando, ¿sí? El banco va a garantizar el ingreso de esos intereses. El riesgo es menor, ¿se dan cuenta? Porque el banco va a hacer grabar su terreno, va a hacer grabar su auto, ¿sí? Va a pedir garantías personales, etcétera. Entonces el banco está manejando bien el riesgo, lo está controlando de alguna forma, lo está disminuyendo, pero a medida que va disminuyendo ese riesgo, ¿qué es lo que ha disminuido? ¿Qué es lo que disminuye, señores? A ver, si me siguen con el ejemplo. El riesgo, dice, No, no, o el no. interés. El interés, el El ingreso por interés. interés. Si yo estaba cobrando un 30% con mayor riesgo, porque por querer ganar más, pero el banco está tomando sus previsiones para disminuir el riesgo, y eso obviamente va a afectar a la disminución de sus ingresos, ¿no? Un 30% comparado con un 12%, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, con esto quiero simplemente concluir de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero también mayor la posibilidad de que pase este tipo de situaciones, ¿sí? A menor riesgo, menor la rentabilidad, ¿sí? Y obviamente en esa misma medida son menores las posibilidades de que te pasen este tipo de situaciones. Entonces, riesgo, señores, hay en todo, en todo. Tú te puedes levantar hoy y caerte de la cama, ¿no ves? Te rompes la pierna. Tú no sabías que te iba a pasar eso, pero es un riesgo. Pisar mal, andar mal, ¿sí? Entonces, riesgo siempre va a haber.
no lo podemos eliminar el riesgo, pero sí lo podemos disminuir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque pasa lo mismo cuando tú como empresa te vas prestando dinero de terceros. Entonces, hasta cierto punto está bien. ¿Y por qué está bien? Y aquí vamos a entender el concepto de la inversión también. Una persona que invierte en una empresa, por un promedio general, espera ganar un 30% anual. 30 a 35% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debería hacer rendir sus activos hasta ese porcentaje. ¿Sí? 35%. Imagínense qué alto, ¿no? Tener que pagarle 35% al socio, al accionista, al dueño. ¿Cuánto me va a prestar el banco? ¿A qué porcentaje me prestaría el banco? Aproximadamente. Señores, denme una cifra. No sé, 20, 10, 11%, 18%, ya. $8,000 total. 15%, manejaremos ese promedio, ya que aunque es alto para una empresa, porque una empresa normalmente, si es para operación el préstamo, te cobra entre un 6, 7 hasta un 8% anual. Ahora, ¿qué me conviene? ¿Tener más plata del socio para que yo le tenga que pagar 35% anual? ¿O me conviene prestarme del banco que me va a cobrar solamente un 15%? ¿Qué les conviene? ¿Qué decidirían? Del banco, dicen. Ah, y ahí está, señores. Entonces, en este sentido, el capital de terceros no es malo, pero sí lo tienes que controlar, ¿sí? Tienes que medir bien los riesgos, tienes que planificar bien los pagos, tienes que velar bien por la solvencia y la liquidez de la empresa, porque el banco no te va a decir, ah, ya, no tienes para pagarme, ah, ya, qué macana, volvete el siguiente mes, te voy a esperar. No, el banco va a ir y te va a empezar a ejecutar tus bienes, va a empezar a meterse con la empresa, te va a hacer juicio. A ver. En cambio, el socio no, pues como es su empresa, no, te va a esperar. El socio ya, sí, pucha, qué macana, no hay utilidad ya, ni modo. Voy a esperar un cacho. Sí, pero también el socio en algún momento se puede cansar y decir, ya me he cabreado, así que voy a salir de esta inversión maldita, así que nos vemos. Entonces cambian las situaciones, cambia el enfoque y ahí es donde nosotros debemos saber hasta dónde nos podemos endeudar, ¿no? Y nos debemos endeudar siempre y cuando sepamos que vamos a generar esa utilidad, sepamos que vamos a poder cubrir ese costo financiero y esa inversión. ¿Ya? Entonces acá justamente este tipo de indicadores me muestran cuánto yo dependo del financiamiento externo. O sea, en este caso es un 30%, es bajito, ¿no? Normalmente se debería tomar por lo menos hasta un 50%, hasta un 60% de capital externo. ¿Sí? Un 60-40. Y el grado de autonomía financiera tiene que ver de cuánto representa tu patrimonio, ¿no? ¿Cuánto es de los socios el financiamiento? Y en este caso, el financiamiento que ofrecen los socios es un 70%, ¿no? 30 más 70, 100%. Total pasivo y patrimonio. Pasivo, financiamiento externo, patrimonio, financiamiento propio o interno. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ahorita está de alguna forma relativamente saludable, ¿sí? No está tomando muchos riesgos la empresa, eso es lo que se debe interpretar, ¿no? No está tomando muchos riesgos y tendría una mayor capacidad de endeudamiento, ¿no? Porque si apenas está con un 30%, entonces podría haber de prestarse un poco más, ¿no? Dependiendo siempre que este dinero sirva para invertir en activos rápidos, en activos que puedan generar liquidez. ¿Se dan cuenta?
Entonces, señores, eso es lo importante de este punto, es lo más relevante. Y el apalancamiento financiero, si bien acá estamos viendo lo que es el apalancamiento financiero, lo que nos muestra básicamente este punto es la relación que existe entre el activo total y el patrimonio. ¿Sí? ¿Cuánto yo estoy apalancando con capital ajeno las operaciones de mi empresa? En este caso estoy más o menos en un 43%. O sea que 43% de las operaciones de mi empresa las estoy cubriendo con financiamiento externo. Qué interesante, ¿no? O sea que estoy apalancando mis operaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo vamos a ver el siguiente sábado. Voy a traer un ejemplito mucho más puntual del apalancamiento financiero y mucho más entendible. Ahorita simplemente es dato, pero ya saben lo que significa, ¿no? Si esto pasa de 1, perfecto. Quiere decir de que ese 1 es el patrimonio. Cuando pasa más de 1, la diferencia tiene que ver con el apalancamiento que yo estoy optando para mis operaciones. Entonces, acá hay un 43% de apalancamiento financiero que requiero para poder cubrir mis activos totales. ¿Ya? Entonces ya saben cómo se interpreta, pero el siguiente fin de semana, porque eso es parte de los contenidos, vamos a ver un ejemplito bien bonito, junto con el punto de equilibrio, que son los últimos temas que nos falta ver. ¿Ya? Bien sencillito, bien entendible, ahí vamos a manejar deuda, financiamiento, y vamos a entender bien. Ya, pero ya saben cómo se interpreta y qué quiere decir. Entonces, señores, aquí habríamos concluido el tercer grupo de indicadores que tiene que ver con indicadores de deuda o apalancamiento. No sé si hay alguna consulta, dudas. ¿Ninguna? Bien, señores, entonces vamos a hacer un corte acá. Nos vemos enseguida nuevamente para concluir con los indicadores de rentabilidad y para establecer los parámetros de la tarea. ¿Ya? Nos vemos enseguida.